buen día a todos nuestros amigos, que la paz de Jesucristo sea con todos ustedes. Y bueno, ya estamos prácticamente en Navidad, así que feliz Navidad a todos. Pastor Sanford, buen día, ¿cómo está hoy? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Chararara. Que no hagas deuda y que puedas vivir para felicidad. Ya, eso es mucho porque pedir. el problema de la Navidad, vamos a traer un economista, porque el problema de la Navidad es que todo el mundo quiere hacer competencia de cena y se mete en líos para después en enero ponerse la mano en la cabeza. No solo competencia de cena, es que hay mucho fiado que tú empiezas a pagar en enero. Entonces la gente, por aprovechar ese mes que se vaya a tener el artículo sin pagar nada, lo coge ahora en diciembre. Bueno, pues dele para allá la Navidad, endeúdense, comiencen a coger fiado para ponerse la mano en la cabeza. Y yo seguiré con mi tradición de hace 10 años. Comer en las casas de aquellos que quieren hacer lío para cenar. O sea, en buen dominicano, yo me voy a dedicar a lo que me he dedicado, a ir a Lambert donde doña Mireya y a ir a Lambert donde mi cuñada. Así que no gasto un chele en cena, porque voy a comer de aquellos que quieren gastar. Bueno, agradecemos a la Iglesia de la Alabanza del Señor Jesucristo de Osama, porque ellos contribuyen a que este programa llegue hasta ustedes. Hace unas semanas estuvimos hablando del tema rompiendo con tus abominaciones. Dijimos que una abominación es algo repugnante, es una asquerosidad, es una idolatría, y que con respecto a Dios describe a personas, hechos, cosas o relaciones o características que le son detestables o abominables a Él porque son contrarias a su naturaleza. Pastor Sanford, también mencionamos 4 puntos que definen una abominación. Lo primero que veíamos en el programa pasado es en Jeremías capítulo 4, verso del 1 al 4, observamos que la dureza del corazón es lo que produce una abominación. Cuando una persona se propone desobedecer a Dios por un problema de que no le da la gana de llevarse de Dios ni de sus preceptos, y que conlleva a que se sea flexible. Y hoy en día, así como Moisés fue flexible en un tiempo, aunque hoy no hay dureza de corazón porque el Espíritu de Dios vino a hacer de nosotros corazones de carne, pero sin embargo muchos mantenemos apegados a la abominación. Lo segundo está en Jeremías capítulo 5 versos 6 al 15, y es la deslealtad y la rebelión. O sea, cuando nos rebelamos contra Dios, no solamente cuando nos oponemos a lo que Dios dice porque sencillamente tenemos una dureza de corazón, sino cuando nos rebelamos y somos desleales a Dios. No entiendo cómo una persona que conoce a Dios como el creador de todas las cosas puede irse por otro camino que no sea el camino de la obediencia a nuestro Dios. Lo tercero es la falta de amor por la palabra, la avaricia, el engaño. Jeremías 6, 10, 13 y 19. Nos damos cuenta que cuando tú no tienes amor por la palabra de Dios, o sea, cuando la palabra de Dios no es algo por lo que tú te sacrificas para poder alimentarte de ella, pues sencillamente tú vas a vivir una vida abominable delante de Dios. Y lo tercero es la injusticia social, la idolatría, el adulterar las cosas de Dios, y muchos en el pueblo de Israel lo hacían con la idolatría. Lo vemos en Jeremías capítulo 7, versos del 6 al 10. Nos identifican una persona que sea injusto con la sociedad en la que vive, sencillamente genera abominación en su vida. Okay, entonces esos son los 4 puntos que definen una abominación: la dureza de corazón, la rebelión, la falta de amor por la palabra y la injusticia social. Este tema lo estamos basando en Ezequiel 16, que habla acerca de la infidelidad de Jerusalén, y vamos a compartir los primeros 5 versículos. Dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, y di:
Así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre hetea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Pastor Sanford, dura esta palabra. Y teniendo ya en mente los 4 puntos que definen una abominación, y recordando a los amigos que nos escuchan el tema anterior, el programa anterior, ¿qué cosas nos atan a nuestras abominaciones? Bueno, una de las cosas principales y que la define el texto que leíste en Ezequiel capítulo 16 es el origen, de dónde venimos, qué somos. En nuestro libro de Tal Palo, Tal Astilla, ahí hablamos muy detallado acerca de cómo el origen marca las generaciones que vienen. Si nos damos cuenta en el texto, habla de que el Señor le estaba hablando al pueblo de Israel y le dice: óyeme, ustedes, su origen, ¿de dónde vienen? De los cananitas, que eran personas que habían deshonrado a su padre. Canaán surge de Can, el hijo de Noé, aquel chico que había avergonzado a su padre, sencillamente burlándose de él con sus hermanos. Y una de los problemas y conflictos que está pasando en el siglo XXI es la deshonra. Cómo nosotros nos atamos a deshonrar a los padres, y eso viene de generación en generación. Por el otro lado, vemos, por ejemplo, que también habla de los hititas. Dice que su madre era Etea, y los hijos de Eteo, la palabra Eteo significa terror. La gente vive. Ayer me pasó algo muy interesante. Yo iba con mi esposa para una actividad y sin querer nos cruzamos por un lugar, pusimos nuestra direccional y un motorista se metió por el lado que no debía meterse, que era por el lado derecho. Como casi siempre. Y resulta que él quería pelear, o sea, él quería meterme terror. Y hoy estamos viviendo en una sociedad que tú andas en un terror, en un miedo, porque te van a robar, y eso era parte de los hititas. Y ese temor y este miedo te crea ansiedad, te crea dudas. Tú no quieres salir a la calle, hay dificultades con lo que está pasando entre nosotros. Y lo otro era que ellos también pertenecían a los amorreos. Y los amorreos, según Josué capítulo 24, verso 15, era un pueblo idólatra, era un pueblo sumamente dedicado a los ídolos. Y una de las cosas que aborrece Dios es que nosotros nos dediquemos a los ídolos. Ahorita hablábamos de que 4 de los puntos cardinales para que se cree una abominación es la idolatría. La idolatría, por eso nuestros pueblos, por eso el querido hermano pueblo de Haití, son pueblos idólatras, basados en el vudú. En la República Dominicana es un pueblo idólatra. Muchas veces nosotros estamos peleando contra la iglesia oficial, pero nosotros deberíamos pelear contra la religiosidad popular. El gran problema de los dominicanos es el brujo de la esquina, es el que lee la taza, es ese conjunto de supuesta cultura que viene del demonismo africano, que es el vudú africano, que nos ata cada día. Esas tradiciones hasta las estamos transfiriendo en la iglesia. Entonces, el origen de una persona va a definir las actitudes. Si todos los oyentes que nos están escuchando se ponen a meditar en lo que pasa en sus vidas, nos vamos a dar cuenta que nosotros estamos duplicando muchas de las actitudes que nuestros padres cometieron con nosotros. Le decía a una persona el día pasado: las actitudes que tú no reconoces en tus padres, sino que las odias, terminas repitiéndolas. Eso es así. Una cosa es tú saber que tu padre fue de tal forma y de tal forma, pero otra cosa es que tú odias a tu padre, que tú tengas raíces de amargura
contra tus padres por esa situación. Cuando tú odias a tus padres por algo incorrecto que ellos tienen, tú terminas repitiendo el patrón que tus padres comienzan a establecer en tu vida. Y por lo general al doble. Pero antes de continuar con nuestro tema de rompiendo tus abominaciones, vamos a escuchar esta canción del grupo Voces, Libre. Sacó de la miseria y el pecado. Él libera al prisionero de las garras de Satán, dándole un corazón nuevo y una vida de bondad. Porque Cristo libera, da gozo y santidad. Él rompió las cadenas y hoy nos da la libertad. Me siento libre, libre por la sangre de Jesús. Ya somos libres, libres por su amor y su virtud. Me siento libre, libre por la sangre de Jesús. Ya somos libres, libres por su amor y su virtud. Cristo quiere salvarte, dale hoy la oportunidad. Él te dará su bienestar, ya no serás esclavo más. A la libertad, me siento libre, libre por la sangre de Jesús. Ya somos libres, libres por su amor y su virtud. Me siento libre, libre por la sangre de Jesús. Ya somos libres, libres por su amor y su virtud. Yo no puedo entender lo que hizo por mí, pero sé que es amor lo que siente por mí. Porque Cristo libera, da gozo y santidad. Él rompió las cadenas, Él nos da la libertad. Me siento libre, libre por la sangre de Jesús. Ya somos libres,
libre por la sangre de Jesús, es el tema interpretado por el grupo Voces. Nosotros continuamos con nuestro tema de hoy, rompiendo con tus abominaciones, y con el ideal, con la esperanza de que ustedes también puedan ser libres por la sangre de Jesús de toda abominación. Pastor Sanford, antes de la canción preciosa que acabamos de escuchar, estábamos hablando de qué cosas nos atan a la abominación o a nuestra abominación, y usted mencionó la idolatría. ¿Qué otra cosa nos ata a nosotros? O el origen fue. O el origen. El origen de dónde venimos, y el texto decía de los amorreos, de los hititas y de los cananeos, y esto era un pueblo primero que deshonraban a los padres, segundo un pueblo que traía terror, y tercero era un pueblo idólatra. Pero también decía que una de las cosas que nos ata a nuestra abominación, el texto dice, es que no fuiste lavada con agua para ser limpio, para limpiarte. Y esto habla de purificación. La purificación era algo muy importante en la vida del judío, y especialmente en el Antiguo Testamento. Si te fijas, se realizaba en Levítico 15:13, una persona para ser purificada necesitaba 7 días limpiándose con agua. Los levitas eran lavados con agua para su purificación, y los sacerdotes, en Éxodo capítulo 30, verso 19, eran lavados con agua para ministrar. Pero lo interesante de todo esto era que solamente limpiaban sus manos y sus pies, y eso es muy interesante porque nos damos cuenta que las manos tenían su simbolismo, y ese simbolismo era que las manos eran lo que producían el mal. Por ejemplo, si tú te das cuenta, cuando en Salmo 24, verso 4 dice, acerquémonos al monte de Dios con manos limpias. ¿Por qué? Porque las manos eran las que ejecutaban. En el texto, en el Antiguo Testamento, cuando hablaban de ejecución de acciones, hablaban de la mano. Por ejemplo, en el caso de Caín, en Génesis capítulo 4, verso 1, dice, las manos de Caín fueron las que mataron a Abel. También en Génesis capítulo 16, verso 6 dice, tu sierva está en tus manos. O sea, las manos eran un símbolo de decisiones, eran un símbolo de voluntad. Entonces nosotros tenemos que limpiar nuestra voluntad. Si tú observas, el apóstol Pablo decía que nosotros no vamos a ser transformados si no cambiamos nuestra mente. Y en la mente que están las decisiones, es que te toman las decisiones. Podemos ver también en Génesis capítulo 31, verso 29, donde dice que el poder de las decisiones está en nuestras manos. Y en el caso de los pies, es muy interesante. Los pies son los que producen la estabilidad del ser humano. Y cuando hablamos de estabilidad, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 32, verso 30, dice que a su tiempo sus pies resbalarán. En Josué capítulo 4, verso 3 dice, Josué, los pies dan firmeza. Los pies son los que corren al mal. En Proverbios capítulo 6, 18. En el Salmo 17, 5, los pies son los que sustentan la estabilidad. Y si vamos al ser humano, nos damos cuenta que lo que significa el texto en los pies es de las emociones. Okay, porque son las que, ¿qué es lo que le da la estabilidad al alma? Son las emociones. Cuando tú te manejas por tus emociones, cuando lo que te da estabilidad y inestabilidad es el manejo de tus emociones, porque es lo que se mueve de un lado al otro. Cuando un ser humano se mueve por emociones, va a ser una persona inestable, porque las emociones son las que crean estabilidad, pero las decisiones son las que te llevan a manejarte por las convicciones y no por la emoción. Por lo cual los pies y las manos implican la manera en que un ser humano puede ser transformado. Si tú no transformas la manera de tener, de sentir, y no transformas la manera de decidir, tu vida va a ser una vida que se va a ir detrás de los placeres de este mundo.
¿Y cómo puede una persona purificar o transformar su alma hoy en día? Hay un texto en el Salmo 119, verso 9, que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y dice: con guardar su palabra. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 21, hay una expresión muy interesante que dice: purificado vuestras almas. O sea, para purificar esas emociones, esa voluntad y ese intelecto que son las que dan convicción al ser humano, tú requieres obedecer la palabra de verdad. No va a haber un cambio en mi vida sin un cambio en mi manera de pensar, en mi manera de emocionarme, en mi manera de tomar decisiones. Si mis decisiones se toman basadas en mis emociones, yo nunca voy a romper con mis abominaciones. Pablo decía: por la misericordia de Dios os ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Si yo no renuevo la manera de pensar, mi actuar seguirá siendo el mismo, aunque el Señor me haya hecho nacer de nuevo. Entonces, usted dice que yo tengo que controlar mis emociones, pero ¿eso implica que está mal que una persona se emocione? No, no estamos diciendo que es malo que una persona emocione, pero si tus emociones controlan tus decisiones, tú vas a ser una persona inestable. El problema de la bipolaridad es eso, que la persona se mueve en base a lo que siente. Me siento triste, no salgo de mi casa. Me siento alegre, sí voy a salir a la calle, voy a hacer lo que quiero, porque esa persona se está manejando en base a emociones y no tiene una convicción. Ahora, ¿cómo yo cambio la manera de manejar mi vida cuando yo cambio mi manera de pensar? Dice Proverbios capítulo 23, verso 7, porque cuál es su pensamiento, es su corazón, tal es él. O sea, la manera en que tú piensas va a definir lo que tú vas a hacer. Si tú no cambias tu manera de pensar, no vas a cambiar tu manera de actuar, ni vas a cambiar tu manera de emocionarte. Por lo cual, nosotros tenemos que cambiar nuestro estilo de pensar, pero lo tenemos que cambiar con la palabra. O sea, sacar de nuestro chip la información que ya tenemos y cambiar esas informaciones por la información de la palabra de Dios, que es lo que nos puede a nosotros ayudar a hacer un uso correcto de nuestras decisiones y emociones. Correctamente. Ayer yo hablaba con un grupo de hermanos y decía: el que está en Cristo, nueva criatura es. Pero ¿qué es estar en Cristo? Estar en Cristo no es nacer de nuevo. El que permanece, dijo Jesús en Juan capítulo 15, dice: el que permanece en la vid, este lleva muchos frutos. ¿Y cuáles son los frutos? Los frutos del Espíritu: bondad, paz, benignidad, que son todo lo contrario a toda abominación. Entonces, permanecer en Cristo es cuando yo establezco una manera de pensar conforme a la palabra de Dios, y mi manera de actuar se genera en base a esa manera de pensar. Es como una computadora. Yo compro una computadora nuevecita de paquete, pero si yo la instalo en mi casa, pero no le pongo el software, jamás esa computadora le voy a poder sacar información. Entonces, muchos de nosotros tenemos que entender que para cambiar la vieja manera de vivir, yo tengo que entrar un nuevo software a mi computadora, y es el software de la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo, que usa la palabra como la espada, como la manera de atacar, ahí entonces viene esta parte y entonces comienza en tu vida a haber una transformación. Pero te voy a pedir un chancecito, Carolina. Claro que sí. Porque claro quiero que sí. hacer algo que nadie puede hacer conmigo. De acuerdo. Nadie piense mal, ¿eh? Recuerden que tenemos que cambiar nuestra mente y renovarnos. Pero ahora yo quiero dejarle a todos ustedes con nuestro querido corresponsal, Joel Richard, que aparentemente hay algo en los pasillos y Joel nos va a decir qué está pasando. Adelante, Joel. El ratón de biblioteca te da la información que tú no encuentras.
El ratón de biblioteca. Te conecta con la ciencia. El ratón de biblioteca. El ratón de biblioteca. Mis amigos radioyentes, el ratón de biblioteca se encontró en el pasillo de renuevo con el pastor Sanford y tienen una conversación muy acalorada. Pondremos el telescucha para ver de qué se trata. Hola, ratón. Mira, ahora que estamos aquí en el pasillo, quiero aprovechar para pedirte perdón. Tal vez la semana pasada fui muy fuerte contigo, pero es que me sentí indignado al saber que, a pesar del proceso y de ver la mano de Dios en tu vida, siga con tus acciones que muestran tanta falta de integridad. Ay, Sanford, por tu prima de serio que estás como estás. Debes avivarte un poco, porque recuerda lo que dijo el ministro, que anda en la sopladera, cuando le preguntaron acerca de las críticas porque él era un comerciante de la música, y él le respondió, si no fuera comerciante no tuviera el éxito que tengo. Sanford, la sociedad en que vivimos ya dejó atrás la moralidad y los principios. Ya lo que vale es tener dinero, aunque lo consigas de manera incorrecta. Porque a la larga, Dios perdona y la gente se olvida. Pero Sanford, necesito que me ayudes porque estoy teniendo problemas con los curracitos. ¿Y qué les pasa, ratón? Sí, ¿y qué no les pasa? Los curracitos, Sanford, me tienen la iglesia revolteada de arriba abajo. El día pasado, Andresito, el curracito más pequeño, después de terminado el culto, se llevó a los jóvenes y que por una discoteca. Y el ratoncito dice que se ganó un concurso bailando palito de coco y ánimo, ánimo, ánimo. ¿Cómo? ¿Y tú qué hiciste? Me imagino que lo pusiste en disciplina para que des un ejemplo. Ay, Sanford, ¿y cómo voy a poner en disciplina al hijo del ungido de Jehová? Tú sabes cómo comienzan las críticas y la gente a hablar y a chismear. Pero, ¿y tú crees que la gente no lo sabe? El error de los seres humanos es creer que podemos tapar lo que es tan evidente. Pero, en fin, ¿qué hiciste entonces? Oh, Sanford, lo mandé para donde la mamá de Magali para dejar que el problema se enfríe. ¿Sabes, ratón? El que retiene la vara a los hijos, cuando sean grandes, se avergonzarán de ellos. Bueno, señores, ya escucharon. Bueno, amigos oyentes, estamos aquí con el ratón de biblioteca que nos trae algo nuevo acerca del tema que estamos tratando. Él es el ratón de biblioteca, te da la información que tú no encuentras. El ratón de biblioteca te conecta con la ciencia. El ratón de biblioteca. El ratón de biblioteca. El ratón de biblioteca. Buenos días, ratón. ¿Cómo estás? Muy bien, y más después del éxito de nuestra campaña, la unción de sanidad. Por favor, no me toques aquí ese tema, que no quiero tener la misma reacción de la semana pasada. Dime lo que trajiste y no me hable de tu famosa conferencia, porque no me quiero molestar. Hoy quiero estar tranquilo y en paz. Bueno, en el día de hoy yo te voy a hablar de las consecuencias del abandono. Específicamente el abandono infantil, que son muy graves porque todos los seres humanos para su crecimiento necesitan ser tocados, mecidos en abrazo afectivo, escuchados y mimados. No es raro encontrar que en estos niños son los que tienen mayores problemas de salud, integración social y por lo tanto poseen menos recursos para enfrentar la vida. La desprotección infantil es una evidencia que los niños y las niñas identifican con el desamor, la no aceptación y el rechazo. Aunque el abandono infantil está relacionado con la pobreza, esto no significa que en otros sectores sociales los niños no sean abandonados. De hecho, hay un estudio que yo estuve leyendo por ahí, en el que se realizó en Granada, España, y participaron 72 niños de 1 a 5 años de edad de la ciudad de Granada, en Andalucía, elegidos al azar, divididos en 3 grupos iguales en edad, en sexo, en números de hermanos, edad y estado civil de las madres. 24, es decir, el grupo 1, residían en el suburbio y padecían abandono físico. Otros 24, es decir, el grupo 2, residían en el mismo suburbio, pero no padecían abandono físico. Los 24 restantes, dígase, el grupo 3,
ni residían en suburbios ni padecían abandono físico. Su nivel de desarrollo fue evaluado por un equipo de psicólogos debidamente entrenados mediante una escala observacional, la guía Portage Education preescolar de Bluma, Scherer, Stroman y Hilliard, 1978, y una escala de conducta adaptativa, el Inventario para la Planificación de Servicios y Programación Individual, ISAP, dieron como resultados lo siguiente. Los niños que padecen abandono físico mostraron retrasado su desarrollo aproximadamente de 8 meses respecto a su edad cronológica. Los restantes niños, es decir, los que no padecían abandono físico, ya provenían de un contexto marginal, es decir, el grupo 2, o no, el grupo 3. No mostraron retraso y no hubo diferencias entre sí. Sin embargo, sí se mostraron diferencias significativas estadísticamente respecto al grupo 1. Conclusiones, entonces. Se confirman los resultados obtenidos en el ámbito anglosajón en el sentido de encontrar retrasado el desarrollo psicológico de los niños que padecen abandono físico. El retraso se asocia con su condición de abandono, puesto que no hubo retraso en los grupos 2 y 3, y tampoco hubo diferencias entre esos dos últimos. He ahí mi aporte tan fuerte. Arrivederci. Gracias, ratón. A pesar de tu incoherencia de vida, no puedo negar que siempre trae cosas buenas que edifican la vida de los creyentes que nos están escuchando y de los amigos que siempre están en sintonía con Renuevo FM. El ratón de biblioteca. Ahí estuvimos escuchando las aportaciones y las ocurrencias también de nuestro querido ratón de biblioteca. Dentro de las cosas que él decía, Pastor Sanford, me llevó al texto que estamos analizando de Ezequiel 16, y en el versículo 4 dice, ni fuiste envuelta en pañales. ¿Qué significa esto? Tal como decía el ratón y hablaba de la desprotección, la falta de el pañal era una tela para envolver al niño, para cubrirlo de las interferencias del tiempo y de la interferencia de las alimañas y de las cosas que podían atacar a un niño. O sea, en buen dominicano, la falta de pañales implicaba una falta de protección humana. Cuando un niño no es protegido, y si tú lees el verso 7, que lo tienes ahí, por favor, ¿me puede leer el verso 7 para que te des cuenta de lo que estamos hablando? Claro que sí. El verso 7 dice, aquí están mis ojos, así. Te hice crecer como la hierba del campo, creciste, te hiciste grande, llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda por completo. Había una falta de protección. La desnudez implica falta de protección total. De hecho, la desnudez, cuando un niño no es protegido en su infancia, esto va a producir tres tipos de personalidades que el profesor y psiquiatra y terapeuta familiar José Dunker, en su libro El marco tridimensional, él menciona, basado en la Biblia, que Adán, cuando se vio desnudo, fue que tuvo miedo, culpa y vergüenza. Fíjate que él dice que estaba desnudo y no se avergonzaba, pero después que él vio su desnudez a causa del pecado, dice que él comenzó a sentir vergüenza, miedo y culpa. Y el profesor Rafael Dunker, habla de que cuando una persona no es protegida, cuando una persona no se le da el cuidado, el amor, el sustento que requiere en sus primeros años de vida, va a producir una persona con vergüenza, va a producir una persona que va a tener problemas de identidad, va a tener una autoestima muy baja, va a producir personas culposas, que es el fracaso de acallar la voz de la conciencia por razones válidas o no. Y estas tres personalidades, el culposo, el vergonzoso y el miedoso, se van a producir bajo esa situación de falta de protección de los niños y producen personas inseguras, personas que se justifican, personas que viven culpando a los demás. Fíjate que Adán
culpó a los demás, o culpó a Eva y culpó a Dios de su propia situación. ¿Por qué? Porque sencillamente se vio desnudo, y la falta de protección crea traumas en el niño. Decía en nuestras clases de maestría de terapia que un niño que es desprotegido de los 0 a los 6 años va a tener muchos problemas en su estima, en su manera de verse a sí mismo, porque se va a sentir un niño rechazado, se va a sentir un niño, porque todo infante requiere cuidado, requiere protección, requiere ser guiado, se requiere ser sustentado. Cuando tú no tienes eso, sencillamente vas a comenzar a crear una personalidad con problemas, una personalidad con vicios, una personalidad con dependencia, porque cuando tú eres rechazado, cuando tú eres abandonado, tú vas a buscar en otros el amor. Por eso hay mujeres, por ejemplo, que tienen problemas en las iglesias con los hombres, que ellas no pueden estar solas, y agarran uno y sueltan otro, y agarran uno, y los pastores nos estamos volviendo locos, y no nos vamos al fondo de saber que la situación es porque muchas veces esas jovencitas fueron abandonadas en su infancia, y en busca de ese cariño paternal, ellas se adhieren. Igualmente, personas que tienen problemas de adicción, una persona desprotegida produce un adicto, o una persona sobreprotegida también produce un adicto, y estos tipos de conducta vienen a darse en esa persona, y si tú no rompes con eso, sencillamente tú vas a tener dificultades en tu vida, porque no vas a romper con ese tipo de abominaciones. Ok, entonces hemos aprendido hoy que cuando el texto habla de que no fuiste lavada con aguas para limpiarte, está hablando de purificación, y cuando dice que no fuiste envuelta en pañales, está hablando de protección. De ser desprotegido, de no darte el cuidado correcto, y eso te va a atar a un pasado de necesidad, de dependencia, de inseguridad, y entonces tú te vas a atar a esa conducta, y va a producir una inconducta, que muchas veces la dependencia del amor de otro, la dependencia de drogas, la dependencia de alcohol. Hay personas que son maltratadas por sus esposos, pero no lo dejan, porque a pesar de todo el maltrato que ellos le dan, ellos tienen miedo de soltar. ¿Por qué? Porque han sido personas dependientes, y en su baja autoestima ellos no se atreven a tomar una decisión, porque tienen miedo de si pueden conseguir otro marido, que si pueden conseguir otro compañero, que si hay una situación, y a veces viven oprimidos, y el temor a sentirse desprotegida. Otra vez, porque yo no quiero ser desprotegida aunque me maltraten. Pero ¿qué significa frotar con sal? El texto dice, aguas para limpiarte, ni frotada con sal. La sal implica de influencia. Nadie va a romper sus abominaciones si no es ayudado por otro. Fíjate que el Señor dice en su palabra: vosotros sois sal y luz del mundo. Pero Él en su último discurso dijo: id y predicad del Evangelio a toda criatura. Y cuando el Evangelio sea predicado, yo voy a venir. ¿Por qué? Porque se requiere la influencia para tú ser limpiados y para tú romper de tus abominaciones. Dios es capaz de hacer lo que quiera, pero en este caso Dios determinó que el hombre conociera a Dios en este tiempo a través de la predicación de la palabra. Eso significa que tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y no solamente predicar, sino testificar. La sal es un símbolo de una persona que preserva. La sal sirve como preservativo. Preservativo para la carne, preservativo para las cosas que están en la calle. Y para guardar, cuando usted dice de preservativo de la carne, es para conservarla sana, intacta. Correctamente. En los tiempos que no había nevera en el sur, las madres, cuando iban a la carnicería, le echaban sal a la carne por encima, y la carne no se podría. Nosotros, que no estamos viendo cambio en la sociedad, es porque nuestra sal
es insípida. Se está desvaneciendo. No está haciendo el efecto que debe hacer. Nosotros estamos buscando en lo político la culpa que tenemos nosotros como cristianos, que no estamos haciendo el efecto que debíamos hacer, que es de ir a aquellos que se están pudriendo para nosotros evitar que su carne se corrompa. Lo segundo es que la sal es utilizada para producir sed. Los animales, las vacas principalmente, cuando tú tienes un hato de vaca, tú pones una piedra de sal y las vacas van a esa sal y comienzan a lamerla. El sabor de la sal es deleitoso, a la gente, a mí me encanta, pero es muy perjudicial. Pero en el caso de esa sal, de esa piedra de sal que no es procesada, le produce sed a la vaca bebe agua y esa agua produce leche. Nosotros los creyentes tenemos que producir sed en los demás de Cristo. Y esa sed de Cristo que debemos producir los creyentes solamente se va a dar cuando nuestra vida sea ansiada por aquellos que no conocen a Dios. Cuando nuestro rostro y nuestra alegría y nuestra paz sean manifestadas, cuando el fruto del Espíritu se manifieste en nosotros, el que no tiene a Cristo va a anhelar a Cristo. El problema es que los creyentes en las calles y en las casas estamos más aburridos que los que no tienen a Cristo, estamos más quejándonos que los que no tienen a Cristo, estamos más maldiciendo que los que no tienen a Cristo. ¿Y qué va a ver un creyente, un no creyente, si en los momentos de dificultad de mi vida yo reacciono igual que él? Ahora, ¿qué pasa si en momento de una dificultad en mi vida yo puedo decir, como dijo el profeta Habacuc, aunque me falte el arroz, la habichuela, aunque yo no tenga un celdito en mi patio, aunque me falte una mata de limón, aunque no tenga arroz en mi despensa, con todo yo me gozaré en Jehová y me alegraré en el Dios de mi salvación? Cuando el inconverso vea eso, va a requerir lo que tú tienes. Ayer estaba con un grupo de pastores, que le mando saludos a todos mis amigos que estábamos confraternizando, y un pastor decía que el expresidente de la República, Hipólito Mejía, pidió que quería conocerle, y la razón por la que quería conocerle es que uno de sus asistentes personales se había convertido en la iglesia de ese pastor, y el expresidente de la República había visto un cambio tan profundo en este tipo que él dijo: yo quiero conocer tu pastor, porque tú me has dado una muestra de que en ti hay algo diferente, que tú no eres el mismo, que tú eres una persona que ha sido transformada por el Señor Jesucristo. Y quiero decirte que don Hipólito fue a la casa de ese pastor para conocerlo y tuvo 2 horas hablando ahí, se comió un sanquichito, porque él quería saber qué era lo que tenía, qué le produjo ese pastor en ese hombre, que ese cambio fue tan poderoso. Porque cuando hay un cambio en la vida de un creyente, eso produce sed en los que están alrededor, que no tienen lo que tú tienes. Amén, así es. Vamos a abrir nuestra línea de comunicación para que todos nuestros oyentes nos llamen y compartan con nosotros. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, puedan hacerla al pastor Sanford. 809-534-1437 es nuestra línea de comunicación. 809-534-1437. Pueden llamarnos. Pastor Sanford, si una persona que ha escuchado el tema que hemos tratado hoy y dice: es verdad, yo he fallado en esto, aquello y lo otro, yo no he estado frotando a las personas que están cerca de mí. Tenemos una llamadita en línea. Adelante. Buen día. ¿Aló? Le vamos a pedir a los oyentes que bajen los radios antes de llamar para evitar el feedback. Buenos días. Se impide que haya una buena frecuencia de... su voz. ¿Aló? Sí, Sí, la escuchamos. ¿Aló? Adelante, le escuchamos. Sí, bendiciones, pastor. Con relación al tema que están tratando, cuando
En la congregación hay personas que buscan a otros por la posición que tiene, el estatus, y después llega un momento que esas personas, después que el pastor le ha brindado la confianza, le ha cedido inclusive terreno, espacio cercano a él, se van sin el consentimiento del pastor y forman otro grupo. ¿Cómo se trataría esto? ¿Cómo se manejaría eso? Inclusive cuando tratan de captar personas de dentro de la iglesia donde están para llevarlo a otro sitio. Pero, ¿en qué? Bueno, ya cerró el querido Amado, pero ¿qué relación tiene con romper con nuestras abominaciones? Porque estamos hablando acá de cómo romper las abominaciones y hablábamos de 4 puntos que hacen que una persona se quede atado a sus abominaciones. La falta de una influencia de alguien que pueda a provocar sed y hacer que tu vida no se destruya, la palabra de Dios, la falta de la palabra de ser purificado a través de la palabra y la falta de una rompimiento con tus orígenes. El texto decía que no has roto el cordón umbilical, o sea que no has roto la dependencia de tus antepasados, y muchas personas viven atados a eso. De eso estamos hablando. Aló, buenas. Otra llamadita, buen día. Sí, aló, buenas. Se cayó esa llamadita. Se cayó la llamada. 534-1437. Te decía, una de las características de la sal es que la sal es una de los minerales o de las piedras más estables. Tenemos otra llamadita. Aló, buen día. Sí, buen día. Sí, Buenos días. Te escuchamos. ¿De Bueno, dónde nos yo- llama? Bueno, ahora mismo estoy en la universidad. Ah, ok. Estoy llamando porque me encanta el tema que están tratando hoy, principalmente porque yo siento que yo no doy todo lo que para el Señor. Porque uno, si se llama ser cristiano, uno debe buscar esas personas que están perdidas para llevarlo al Señor. Y yo personalmente pienso que yo no estoy haciendo el trabajo que tengo que hacer, y cada día oro para que el Señor me dé esa fuerza para hacer el trabajo que Él quiere que yo haga. Amén. Dios te bendiga, hija. Mira, la sal tiene la capacidad de modificar el sabor de los alimentos. Cuando una comida no tiene sal, se siente la diferencia. Una papa sin sal. No hay eso es condimentación, horrible. eso es horrible. La condimentación, lo que le da gusto a la vida de los demás, es que nosotros como creyentes hagamos nuestra función de condimentar a los demás. Si en nosotros no hay condimento, ¿qué va a pasar con los demás? ¿Qué le va a ocurrir a la vida de los demás? Se van a pudrir. Tenemos otra llamadita en línea. ¿Aló, buenas? ¿Aló? ¿Aló, buenas? Buenos días, adelante. Sí, buena. ¿Cómo yo me doy cuenta que yo soy una persona que tengo sal? Por la influencia. Tú estás influenciando y los otros anhelan lo que tú tienes. Cuando tú veas que los otros anhelan lo que tú tienes, yo quiero decir un ejemplo, algo que pasó con mi esposa. En una ocasión mi esposa fue a un negocio a comprar unos productos que necesitábamos para suplir a nuestros clientes, y sencillamente la muchacha que estaba negociando con mi esposa le dijo: mire, no tenemos mucho producto, pero hay algo en su vida que me hace hacer que yo le venda a usted en tiempo de escasez. El producto que tenemos es para nuestro cliente fijo, y usted viene hoy a comprarme, pero yo le voy a vender porque hay algo en usted que me hace venderle. Otra ¿Sí? llamadita. Aló, buen Aló, día. buenas. Buenos días. Buen día, Dios te bendiga. Amén. Amén. Quiero agregar algo al tema que está... Todo lo que usted quiera, este programa es Y que suyo. cuando hay un cambio en nuestra vida, el que está al lado de nosotros también creo que puede recibir un cambio. Eso es así. Amén, Dios le bendiga. Eso es así. Amén. Cuando somos sal, hay influencia, porque Hay la sal otra influye llamadita. en lo que están alrededor. Aló. Aló, ¿de dónde nos llama? Sí. ¿De dónde nos llama? De Soluciones Rimas. Ok, díganos su comentario o su pregunta. Sí, que mi comentario es sobre la persona que llamó y dijo que cómo nos damos cuenta que somos sal. El Señor dijo que somos la sal de la tierra, y cuando estamos dando buen testimonio y está haciendo el efecto, así nos damos cuenta que somos sal. Eso es así. La influencia, la sal tiene poder de influir en los otros alimentos, en las otras cosas. Algo sin sal no tiene sentido, no tiene gusto, no tiene condimentación. Nosotros le damos sabor a la vida de los demás. Cuando tú le das sabor a la vida de otro, tú te estás dando cuenta que tú estás haciendo sal. Cuando los otros anhelan lo que tú tienes, la sal produce sed. Y esa sed que produce la sal
la vas a producir tú en los que están a tu alrededor cuando vean que tú llegas todos los días a tu trabajo feliz y contento, dándote gozo, que tu trabajo tú lo haces. A pesar de las circunstancias. A pesar de todos los líos que tenemos, que tú llegas a tu trabajo y tú haces tu trabajo con toda la eficiencia, y aunque tus compañeros te digan, pero no te mates tanto, no, yo no trabajo para los dueños de esta empresa, yo trabajo para el Señor, y todo lo que yo hago, lo hago para la gloria de mi Dios. Cuando la gente te vea en dificultad y tú con paz, la gente va a decir, pues yo quiero eso, pues este tigre tiene más problemas que yo, y míralo cómo está, pues yo quiero lo que él tiene. Eso produce sed, y eso es ser sal y luz de este mundo. Tenemos otra llamadita. 809-534-1437 es nuestra línea de comunicación. Se cayó la llamadita. Pastor Sanford, si una persona que está escuchando el programa se da cuenta de que no está haciendo sal y de que no ha roto con sus abominaciones, ¿qué puede hacer hoy, práctico, rápido, para cambiar su vida, para cambiar su entorno y empezar a hacer sal? Si esa persona no ha conocido a Jesús, el primer paso para romper con nuestras abominaciones es tener un nuevo corazón. Dijimos al principio que los 4 principios que definen la abominación es la dureza del corazón. Y la dureza del corazón viene porque tú no has cambiado tu manera de vivir. Y la manera de vivir de un ser humano solamente la cambia Jesucristo cuando entra a su vida por medio de su Espíritu Santo y te hace nacer de nuevo. Entonces lo primero que tiene que hacer una persona es abrir su corazón a Jesús para que Jesús te haga nacer de nuevo. Si ya tú eres creyente, lo que tienes que hacer es, número 1, hablar con tu pastor y confesar tus pecados. Dice la palabra que el que confiesa su pecado y se aparta hallará misericordia. La misericordia de Dios viene en la confesión. Busca a tu pastor y confiesa aquello que te está atando a tu pasado, aquello que te está atando y no te permite caminar y fluir en tu vida espiritual. Número 2, comienza a buscar la palabra de Dios. Comienza a meterte en la palabra, a meditar. Uno de los grandes problemas que pasa en la vida cristiana hoy en día es que nosotros leemos la Biblia y no hay un texto de la palabra que me ordene leer la Biblia. Aclare. No hay un texto en la palabra que me mande a leer la Biblia. Vuelvo y lo repito, y el que lo encuentre, le doy 1,000 pesos. No me vengan como me vino un hermano a buscar texto que dice, porque leían la palabra. No. Un texto que me mande a mí a leer la palabra, una ordenanza. La Biblia lo que me manda es a meditar en la palabra. Y meditar es diferente a leer. El leer es el primer paso de una meditación. Leer es como meter un pedacito, el sobrecito del té, los que le gusta el té. Cuando usted mete el sobrecito y lo vuelve a sacar, eso es leer. Ahora, cuando tú metes el sobrecito, lo dejas ahí, comienzas a moverlo, eso es meditar. ¿Y sabes qué pasa cuando tú mueves el sobrecito de té en medio de la taza de agua? Que el agua cambia de color. Cuando tú meditas en la palabra, porque la gente lee la palabra pero no medita, cuando tú meditas en la palabra comienza a transformar tu corazón. Por eso es que tenemos una iglesia que no es transformada, porque la gente lo que hace es ir, leer un texto, salir huyendo y por ahí me voy. Eso no cambia vidas. Lo que cambia vida es que tú te sientes, lea la palabra y comiences a meditar y a pedirle a Dios revelación sobre esa palabra, aplicarte esa palabra, y ese proceso va a cambiar el agua del té y la va a transformar en lo que ella tiene en su esencia. Cuando tú meditas en la palabra, vas a descubrir que la palabra va a transformar con su esencia, que es el corazón de Dios, va a transformar tu corazón. Y lo cuarto es la oración. La oración, dice Jesús, orad y velad para que no entréis en tentación. Cuando tú estás en una vida de oración constante, ¿cómo puedo estar, pastor, en una vida de yo trabajo, yo no soy una vaga, ni soy un vago? Bueno, tú puedes estar en una oración constante cuando tu mente está siempre abierta y conectada a tu Dios. Tú puedes estar escribiendo en tu computadora y tú estar pensando en Dios y hablando con tu Dios, con tus pensamientos. Eso es mantenerse en constancia. Ahora, si tú te despegas de Dios y solamente usas la oración de resguardo, que es la de la mañana para que no me pase nada en la noche, en el día, y no tenga ningún inconveniente, y la de la noche para que no me muera del corazón cuando esté durmiendo. No me dé un infarto. Sí, esas son las oraciones de resguardo que hacemos todos. Esas oraciones
no te evitan el pecado, no te sacan de la tentación. Esas oraciones sencillamente son un modismo de la vida pasada, la vida que cuando estábamos en la religiosidad, que nos enseñaron que en la mañana se ora y que en la tarde se ora y en la noche se ora, pero muchas veces la usamos como resguardos en nuestra vida y no como un estilo de vida de estar constantemente en comunicación con el Padre para hacer lo que Él nos manda hacer. Gracias, Pastor Sanford. Amados amigos, nosotros hemos llegado a la parte final de este programa. Será el próximo sábado, donde nos encontraremos nuevamente en una entrega más de este su programa Origen con Sanford. La paz de Dios continúe con ustedes. Pasen feliz resto del fin de semana. Y ya saben, vamos a salar a otros, vamos a frotar nuestro entorno con la sal de Cristo. Dios les bendiga.